Vladimir Putin no es un presidente legítimo. Vladimir Putin debería renunciar y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón. Las cosas están yendo terriblemente mal en Rusia. Las fracturas políticas y sociales han alcanzado un punto en el que ya no pueden ser ignoradas. El costo total de la guerra ha impactado directamente los bolsillos, vidas y futuros de todos los rusos. El costo de vida por las nubes, la crisis del combustible, el colapso de Internet y los servicios públicos han agotado la paciencia de la gente. Y una vez que esa paciencia se agotó, fue reemplazada por fuertes críticas. De todos modos, me he registrado en el hospital. Estas son nuestras alegres salas. ¿Puedes creerlo? Incluso las cucarachas viven aquí con nosotros. Las ventanas simplemente no se abren en absoluto. Ahora los políticos, los periodistas patriotas Z e incluso los generales leales han comenzado a cuestionar el régimen de Putin y su legitimidad. Ahora están exigiendo la renuncia de Putin, convirtiéndolo en una norma diaria. El ejemplo más sorprendente de esto provino de Ilya Remezlo, un leal patriota Z que ha sido un informante profesional y abogado dentro del sistema durante años. El 17 de marzo de 2026, Remezlo publicó un manifiesto titulado 5 razones por las que dejo de apoyar a Vladimir Putin en su cuenta de Telegram. Y un día después, en un video que grabó desde su coche en San Petersburgo y compartió en las redes sociales, lo anunció al mundo. La esencia del manifiesto decía: Vladimir Putin no es un presidente legítimo, debe renunciar y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón. Sus publicaciones del 18 de marzo fueron las últimas, y un día después se informó que había sido ingresado en el Hospital Psiquiátrico número 3 en San Petersburgo. Por eso el manifiesto es tan importante. Grita las verdades que sacuden fundamentalmente el poder de Putin a 146 millones de rusos y al mundo entero. Aquí necesitamos examinar brevemente los 5 puntos críticos del manifiesto que cuestionan la legitimidad y las acciones de Putin. El primer punto enfatiza que la guerra, que comenzó con la promesa de una operación policial, se ha convertido en una picadora de carne que ha cobrado casi 2 millones de víctimas y solo sirve para alimentar los complejos personales de Putin. El segundo punto señala que al desviar recursos masivos de las ciudades y hospitales hacia palacios y una guerra inútil, el bienestar del pueblo ruso ha sido sistemáticamente sacrificado. ¿Quién está ralentizando Telegram? El tercer punto describe un proceso de aislamiento tecnológico en el que las promesas de Putin de libertad en Internet han resultado falsas y el pueblo ruso está siendo sometido a control al cortar los lazos del país con el mundo exterior. El cuarto punto es el aspecto más crítico, cuestionando la legitimidad de Putin. Putin ha alcanzado la edad de 74 años y su gobierno, que abarca más de un cuarto de siglo, ha dejado de ser una tradición estatal y ha tomado la forma de una tiranía biológica. El poder absoluto ha traído consigo corrupción absoluta. La imagen inicial de un líder racional ha dado paso a una obsesión por mantener el futuro del país como rehén para preservar su puesto. Se afirma claramente que esta situación ha llevado a Rusia a una decadencia institucional que la priva de un liderazgo nuevo y visionario. La observación más impactante del manifiesto es que Putin ya ni siquiera se molesta en escuchar a su propio pueblo. Se enfatiza que programas como Línea Directa se han convertido en mero teatro, que el Kremlin se ha desvinculado completamente de las preocupaciones reales del público y que existe únicamente dentro de la realidad de guerra que ha fabricado. En este sistema donde la oposición ha sido completamente erradicada y cada voz crítica es silenciada mediante el encarcelamiento o el exilio, se observa que Putin ha experimentado una ruptura donde ya no respeta a sus ciudadanos, viéndolos meramente como unidades logísticas de la guerra. Además, Remezlo no está solo. Maria Dektareva, una activista que ha defendido a Putin durante años, también se ha revelado abiertamente. Ella resumió la atmósfera en Rusia: arrestos, plataformas cerradas, una constante atmósfera de miedo. ¿Votamos por este sistema que nos privaría incluso del más mínimo sentido de seguridad?, preguntó, criticando al líder ruso. La crítica no se quedó confinada a las redes sociales. Se extendió a las instituciones estatales oficiales y a los consejos regionales. Grigori Yeremaev, un diputado de 69 años de la Duma de Samara, tomó una palabra con rara valentía y dijo: Somos conjuntamente responsables con Putin del fracaso de la operación militar especial. Él no quiere detener la agresión porque no quiere pasar a la historia como un presidente derrotado.
El micrófono de Yeremaev fue cortado en cuestión de segundos, pero esas palabras ya habían sido grabadas, rompiendo el silencio en la sala. De hecho, las raíces de estos audaces estallidos son mucho más profundas y son de naturaleza estructural. La chispa de este valor se encendió hace meses en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, en el consejo de la ciudad de Smolninskoye. Este consejo local fue más allá de la mera crítica política para romper el mayor tabú de Rusia. Al presentar una petición oficial a la Duma estatal, exigieron que Putin fuera destituido del cargo por cargos de traición debido a la guerra en Ucrania. Además, estos miembros del Consejo no recurrieron a consignas emocionales al hacerlo. Presentaron 4 argumentos fundamentales basados en la propia constitución del régimen. Estos argumentos fueron la destrucción del ejército, una catástrofe demográfica, el colapso económico y la derrota estratégica. Sabían que la Duma no juzgaría a Putin. Su objetivo era encender una antorcha en la oscuridad, y lo lograron. La crítica de políticos y funcionarios locales es peligrosa para el sistema. Sin embargo, una confesión proveniente de lo más alto del ejército revela que los pilares fundamentales del sistema están resquebrajándose. La élite militar de Rusia ha roto su silencio. El coronel general Vladimir Chirkin, una de las figuras militares más experimentadas de Rusia, apareció en RBC Radio e hizo una confesión histórica. Hemos aprendido una lección seria y dura. Chirkin dio abiertamente una calificación reprobatoria a los servicios de inteligencia rusos, quienes le dijeron al Kremlin que el 70% de los ucranianos nos apoyan. Admitió que el ejército ruso había caído víctima del síndrome de Tbilisi, creyendo que podrían capturar Ucrania en 3 días debido a la euforia de la victoria de la guerra de 2008 en Georgia. Incluso se burló de la presentación del exministro de Defensa Shoigu sobre la retirada de Kiev como un gesto de buena voluntad. Llamó a esto una derrota aplastante. En un país donde criticar la guerra conlleva una sentencia de prisión de 15 años y donde más de 21.000 personas han sido encarceladas desde 2022, un general de alto rango está diciendo estas cosas y nadie viene a arrestarlo. Así es como el muro del miedo se está desmoronando. A medida que el muro del miedo se desmorona, la intensidad de las críticas también ha aumentado. Incluso el mito de la Segunda Guerra Mundial, la sagrada base sobre la cual Putin construyó su poder, está siendo desmantelado por sus propios custodios. Un hombre que afirma ser un veterano de la batalla de Stalingrado le dijo lo siguiente directamente a Putin: «Luchamos para que tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos siempre tengan un cielo claro y pacífico sobre sus cabezas». Esto no es simplemente una queja emocional, es la acusación más grave de traición hecha por una generación que pagó el precio máximo con su sangre contra el régimen actual: políticos, generales, veteranos. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano ruso común en la calle? Para ellos, la vida diaria se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Los drones ucranianos están atacando las refinerías rusas de manera extremadamente sistemática. La producción de combustible está cayendo. Los precios del gas están disparándose. La infraestructura energética, ya afectada por problemas crónicos, literalmente se está desmoronando. Los cortes de electricidad y agua ya no se limitan a las áreas rurales, sino que ahora ocurren en los centros de las principales ciudades. Sin embargo, el mayor colapso se está desarrollando en el desastre digital que el Estado ha creado con sus propias manos. Putin ha escalado las restricciones de Internet a un nivel tan irracional para silenciar a la oposición interna que el sistema ahora se está devorando a sí mismo. Las plataformas de redes sociales occidentales ya están prohibidas, pero la verdadera crisis estalló con el bloqueo del 80% de Telegram y los planes para cerrarlo por completo. Mientras el Estado buscaba silenciar a su propio pueblo, no se dio cuenta de que estaba dejando ciegos a sus propios soldados en el frente, porque los soldados rusos dependen mucho de Telegram para coordinarse en el campo de batalla en lugar de usar radios militares obsoletas. Incluso la Duma estatal reconoció este absurdo y se vio obligada a emitir una advertencia. Cerrar la herramienta de comunicación más básica de los soldados en medio de una guerra es una tontería. El ejército ruso está quedando sordo y mudo en el siglo XXI. Mientras tanto, al público se le obliga a usar una aplicación de mensajería nacional llamada MAX. Esto no es solo una aplicación, es una herramienta de chantaje. Si quieres acceder a servicios educativos o citas médicas, estás obligado a usarla. A los ciudadanos que rechazan la aplicación, se les priva de su derecho a la atención médica. En 2017, Putin dijo: «No seguiremos el camino de la censura en Internet de China». Hoy, Rusia ha superado incluso las barreras de censura de China, y quienes pagan el precio más alto por esta ceguera son los civiles que viven en las regiones fronterizas.
En la región de Kursk, los residentes fronterizos salieron a las calles exigiendo la compensación que Putin prometió pero no pagó. Sin embargo, Moscú los clasificó como migrantes voluntarios y cortó toda ayuda financiera. Ni un solo funcionario los visitó. Sin otra opción, la gente grabó un video lleno de desafío dirigido al gobernador regional. La disposición del régimen para abandonar tan casualmente a sus propios ciudadanos, víctimas de la guerra que inició, es prueba de que el contrato social entre el Estado y el pueblo se ha roto por completo. La censura digital no es suficiente para ocultar el levantamiento en Kursk o la economía. ¿Qué pasa con las realidades del frente? Los blogueros militares rusos ya no pueden ocultar la carnicería en el terreno, porque las cifras y las bajas son demasiado masivas para ocultar. Los últimos informes de los canales Z son escalofriantes. Afirman claramente, la duración promedio de los ataques rusos es de 12 días. Los análisis describen cómo Ucrania lanza hasta 500 drones FPV simultáneamente y elimina cada unidad rusa que se mueve hasta 20 kilómetros de profundidad. Comparan la línea del frente con un matadero en Siberia, y el golpe más fuerte está en esta misma frase que proviene de sus propias filas. Hay una creciente sensación de que Rusia no puede ganar la guerra porque el liderazgo actual no puede adaptarse a las realidades del conflicto. Aquellos que dicen esto son corresponsales de guerra que están realmente en el terreno con el ejército ruso. Además, admiten que los territorios ucranianos supuestamente liberados a gran costo se han convertido en infiernos irreversibles, al igual que Rusia misma. Ante este panorama puede surgir una sola pregunta. Si hay tanto desacuerdo, ¿por qué el régimen no arresta a estas personas? Porque están atrapados en un dilema. Puedes etiquetar a los críticos de la guerra como agentes extranjeros y meterlos en la cárcel. Pero no puedes etiquetar a los miembros de la Duma, generales retirados y patriotas Z como agentes extranjeros. Son tu propia base. Si los encarcelas, perderás a tus propios seguidores. Si no lo haces, la crítica crecerá como una avalancha, tal como ocurre hoy. Los datos de opinión pública también confirman esta parálisis. Según datos del Centro Levada, la única organización independiente de encuestas en Rusia, el porcentaje de personas que dicen que definitivamente apoyan la guerra ha caído de alrededor del 50% en 2022 a menos del 30% hoy. Además, estas cifras se obtuvieron en un entorno donde criticar la guerra es un delito, y la gente guarda sus opiniones por miedo. Todos sabemos que el verdadero nivel de insatisfacción es mucho, mucho más alto que estos números. Los rusos tienen un concepto famoso, charla de cocina. Incluso durante la era soviética, la gente permanecía en silencio por miedo, criticando al régimen solo en sus propias cocinas a puerta cerrada. Hoy, esa charla de cocina se ha desbordado al público. Se ha extendido a los consejos locales, estaciones de radio militares y canales de Telegram. Cada voz que no es silenciada da valor a la siguiente. Mientras tanto, el Kremlin está transmitiendo planes de conquista absurdos en la televisión estatal como «Conquistaremos Europa», «Tomaremos Estonia». Sin embargo, todos estos eventos podrían desencadenar una ola de protestas aún más intensa. Además, a medida que estas protestas se extienden y las presiones económicas y sociales se vuelven insoportables, surge el riesgo de una nueva y mucho más grande ola de emigración del país. Miles de personas que no pudieron cruzar las fronteras durante la primera ola de migración o que esperaron con la esperanza de que las cosas mejoraran, ahora pueden tomar medidas para huir del país por completo. Esto significa que Rusia corre el riesgo de perder permanentemente no solo a su personal militar actual y contribuyentes, sino también a su futura fuerza laboral, capital intelectual y, lo más importante, su estructura demográfica. En otras palabras, la hemorragia ya ha comenzado. Entonces, ¿puede realmente Vladimir Putin poner fin a esta hemorragia demográfica y social? Durante los 25 años que ha estado en el poder, Putin ha desarrollado una gran habilidad para gestionar crisis y neutralizar amenazas. Actualmente, hay 3 métodos principales en su arsenal: mano dura, propaganda y soborno. La primera y más instintiva reacción de Putin siempre ha sido generar más presión y más miedo. Esta también fue la primera señal que el régimen envió a los miembros del Consejo Municipal que se atrevieron a oponerse. Esta situación puede no limitarse al arresto de solo unas pocas docenas de activistas. El escenario más probable es que el régimen lance una nueva y mucho más extensa ola de represión.
Para evitar que este levantamiento se extienda a otras regiones, se están ampliando aún más los poderes del FSB y la jurisdicción de la Rosguardia con el objetivo de aplastar incluso el más mínimo indicio de oposición antes de que pueda echar raíces. Sin embargo, este puño de hierro ya no es efectivo. Por el contrario, tal represión desproporcionada a menudo alimenta aún más la ira y puede empujar incluso a los indecisos directamente a las filas de la resistencia. Si el puño de hierro se rompe, entra en juego la segunda gran arma de Putin, la enorme máquina de propaganda. Si la gente está enojada debido al colapso económico y las bajas de guerra, esta ira debe ser urgentemente desviada del régimen. La táctica a la que recurrirá el Kremlin aquí es intensificar la narrativa de la fortaleza sitiada. La televisión comenzará a machacar el mensaje. La causa de todos estos problemas no es la guerra ni la incompetencia del régimen. La única razón es el occidente colectivo, que ha jurado destruir a Rusia. Incluso habrá propaganda que afirme que los legisladores que piden la dimisión son agentes financiados por la CIA. Si eso no es suficiente, Putin podría recurrir a la táctica clásica de los dictadores de crear un chivo expiatorio. Para calmar la ira pública y asegurar su propia supervivencia, el régimen puede sacrificar a ciertas figuras militares y políticas poderosas pero prescindibles dentro del sistema. Sin embargo, la propaganda también tiene sus límites rígidos, y ese límite es la brutal realidad de la vida diaria. En conclusión, la mayor amenaza es el vínculo roto entre el Kremlin y su propio pueblo. Un líder mirando las caras inexpresivas de sus asistentes mientras la economía colapsa, un sistema tratando de protegerse de un golpe de Estado cerrando el Internet, y una estructura de mando enviando a 1.700 hombres a su muerte cada día. Esta guerra, que comenzó con la arrogancia del síndrome de Tiflis, ahora se ha convertido en acusaciones de traición por parte de los consejos locales, los gritos de los veteranos de Stalingrado y llamados a la dimisión por parte de los patriotas Z. La ilusión de invencibilidad que Putin construyó se está desmoronando, no desde afuera, sino desde dentro por la paciencia menguante de sus propios ciudadanos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparta sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.